Todo comienza con Renato, un chico mexicano que comparte con su padre. Ellos se llevan muy bien y sueñan con construir su propio avión para poder sobrevolar el cañón del sumidero. Pero su vida cambia cuando el país atraviesa una crisis económica y el dólar empieza a aumentar su valor. Esto provoca que el padre de Renato tenga que viajar a Estados Unidos a buscarse la vida. Pasaron los años y Renato ahora es un empresario importante en una empresa de aviación. Pero demuestra rechazo hacia los Estados Unidos y no está interesado en colaborar con ese país. Está a pocos días de casarse con su pareja, la cual tiene un hijo con el que no se lleva muy bien, debido a que no sabe cómo tratarlo. Un día a Renato le llega una llamada de una mujer que le dice que su padre quiere verlo, ya que se encuentra muy enfermo. Renato no quería saber nada de él, ya que lo había abandonado y nunca regresó de Estados Unidos. Pero su pareja lo convence de viajar a visitarlo. Al llegar al país conoce en una cafetería a un chico extraño llamado Asher, con quien pasa un mal rato. Llega al hospital y conoce a la esposa de su padre y después pasa a visitarlo. Este se alegra de verlo, pero Renato solo quiere saber para qué lo buscaba. En eso se aparece Asher y se termina enterando de que él era su hermano. El hombre le dice que le puede dar explicaciones de todo, pero quiere que ellos dos realicen un viaje y entreguen una carta. Renato no está dispuesto a cumplir las peticiones de su padre, así que se retira del lugar. Pero al poco tiempo lo llaman para decirle que había fallecido. Asiste al funeral y al ver las fotos que tenía con su nueva familia, quiere irse. Asher lo alcanza para decirle que tienen que cumplir con la última voluntad de su padre. Renato no quiere saber nada de eso, porque para él, su padre simplemente lo abandonó. Pero se da cuenta de que tiene que cerrar esa etapa de su vida, así que al día siguiente se reúne con su hermano para viajar hasta el lugar que les indicaba la carta. Asher tenía una personalidad extravagante, y en el momento en que Renato se duerme, este decide robarse una cabra de la que se había encariñado. Discuten por sus malas decisiones, y Renato solo quiere terminar el viaje lo más pronto posible. Llegan a la fábrica en la que trabaja su padre, y Renato se sorprende al ver que era de aviones a control remoto. La carta decía que tenían que contactar a un hombre llamado Evaristo, y este les explica un poco la historia de su padre. Le dice que dejar a su familia fue lo más difícil que pasó su padre, y su única motivación era volver a verlos. Debido a que ganaba muy poco, decidió arriesgarse a innovar dentro de la empresa, y tuvo la suerte de conocer a una mujer que apoyó su idea, por lo que se volvieron socios. Pero en una noche de celebración terminó haciendo el sabrosito con ella. Se sintió culpable, así que decidió irse para regresar a su país. El hombre no conoce el resto de la historia, pero le da una nueva pista a Renato. Asher se mete en problemas, así que deben salir rápido del lugar. Renato ya no quiere seguir con Asher, pero este promete que se portará bien. Juntos logran descifrar que el siguiente lugar al que tienen que ir es a una casa de empeño en Oklahoma. En el camino, Asher intenta hacerle entender que tiene que ser más comprensivo con los demás, y así logrará ser un buen padre. Al llegar a la casa de empeño, el hombre que los atiende les entrega el anillo de compromiso de su padre, y les cuenta que su padre llegó para vender sus cosas, ya que necesitaba dinero para comprar un boleto de regreso a su país. Debido a que horas antes lo habían atracado y le habían quitado sus ahorros y su boleto. El hombre de la tienda aceptó comprarle su anillo, y le dijo que se lo guardaría por un tiempo, por si él volvía para comprárselo de nuevo. Su padre siguió y llegó cerca a la frontera, pero fue alcanzado por oficiales fronterizos y llevado a prisión. Hasta que un día enfermó de gravedad y los oficiales decidieron dejarlo en la carretera para no hacerse responsables. El hombre de la tienda no sabe el resto de la historia, pero les deja una nueva pista. Renato está cansado de ir de pista en pista, así que le dice a Asher que se va a ir, ya que se va a casar pronto. Sin embargo, se da cuenta de que no tenía su pasaporte. Así que debe pedirle de favor a Asher para que lo lleve a la frontera. Pero se quedan sin combustible y la cabra había roto las reservas. Se van a buscar a alguien para pedir ayuda y ven una cabaña. Al notar que estaba vacía, deciden entrar y encuentran alcohol, con el que Renato podría producir combustible para el auto. Pero en medio del proceso, Asher no hace las cosas bien y deja escapar los gases que los marean. Al final se lo toman con humor, pero en eso Asher confiesa que había roto su pasaporte a propósito, para que terminara el viaje que le encargó su padre. Esto molesta a Renato y se va a recoger el combustible que habían dejado preparando. Asher se disculpa, y Renato aprovecha para encerrarlo en el baño y escapar con el combustible y el auto. Pero se siente mal y decide volver. Asher logra salir, y justo llegan los dueños de la cabaña. Renato es alcanzado por un oficial fronterizo, quien al ver que era mexicano y no tenía sus papeles, se lo lleva para encerrarlo junto a varios migrantes. Ahí Renato entiende lo difícil que fue para su padre todo ese proceso.
es dejado en libertad, y en el auto se encuentra una carta de Asher, que le dice que les explicó a los oficiales la situación para que lo dejaran salir. Renato va a hablar con él y nota que lo habían golpeado, y no tenía su cabra. Por lo que se enoja y se disponen a rescatar al animal. La ven atada y asustada, así que usan los gases tóxicos que soltaba el combustible casero para desmayar a los hombres y rescatan a la cabrita. Continúan su viaje hacia la frontera, y en eso ven la capilla que era el lugar de la última pista que dejó su padre. Ya que estaban cerca, Renato decide entrar. Preguntan por Eloís, que es el nombre clave que les dio su padre para conocer la verdad. Los dejan pasar, y les dicen que tienen que tener el código secreto, si quieren abrir la caja fuerte que su padre les dejó. Ellos no sabían de ningún código secreto, hasta que recuerdan una frase que su padre les decía, que era que tenían que mirar las cosas desde otra perspectiva. Por lo que se dan cuenta de que al poner el nombre de Eloís al revés, este revelaba un número. Con este logran abrir la caja fuerte, la cual contenía un video pregrabado. En este aparecía su padre para contarles el resto de la historia. Una vez que los oficiales fronterizos lo dejaron tirado, fue encontrado por las monjas del convento. Ellas le dieron su apoyo hasta que se recuperó y se dispuso a volver a su país. Pero antes de cruzar la frontera, quiso llamar a la mujer con la que había estado para disculparse por dejarla. Sin embargo, terminó recibiendo la noticia de que ella había tenido un hijo suyo. El hombre no podía simplemente dejar abandonado al pequeño, por lo que intentó explicar la situación a su familia, pero Renato en ese entonces no estuvo dispuesto a escucharlo. Intentó enviarles dinero para apoyarlos, pero siempre se lo regresaban porque su madre no quería saber nada de él. Así que al final pensó que lo mejor era no molestarlos y que Renato se olvidara poco a poco de él. También se disculpa con Asher, ya que intentó ser con él, el mismo tipo de padre que fue con Renato, pero debido a su personalidad nunca supo cómo conectar con él, sin embargo quiere que sepa que también lo quería mucho. Y debido a esto se dispuso a crear este viaje para reunirlos a los dos y poder juntar a su familia. Finalmente se disculpa por no poder estar con ellos en ese último viaje con Eloís. Ellos no entienden a qué se refiere, así que una monja les dice que les mostrará a Eloís. Ya que durante todos esos años, su padre había estado trabajando en secreto para cumplir el sueño que Renato tenía de pequeño. El cual era poder construir su propio avión, y a este lo llamó Eloís. Renato piensa usarlo para llegar a tiempo a su boda, así que se despide de Asher. Antes de irse lo alcanza para decirle que no puede hacer su boda, sin que su hermano esté presente, por lo que se suben juntos al avión. Y recorren el cañón del sumidero como soñaba de pequeño. Finalmente Renato se vuelve un mejor padre, y se casa, para tener nuevas y desopilantes aventuras. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció.